o curiosa la imagen que hay ahí, tiene su sentido y lo vais a entender muy bien dentro de unos minutos, por qué hay una flauta ahí. Pero hoy quiero ver, la semana pasada vimos al Espíritu Santo, que es divino, Dios y creador, involucrado en la creación de Dios, tanto en Génesis 1 como en cualquier área. El Espíritu Santo es Dios creador, no quiere decir que es el único, pero sí que la Trinidad entera estaba involucrada en la creación inicial y cualquier cosa que Dios crea. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, digamos, de la Trinidad, no es una fuerza, no es un viento sin más. La semana pasada vimos un poco cómo a veces se le pone en la traducción, porque los traductores tienen que pesar los diferentes significados de las palabras, pone espíritu a veces en letra minúscula. Evidentemente en el original no había ni minúscula ni mayúscula, era todo mayúscula, entonces tienen que hacer unas interpretaciones allí y a veces puede ser las dos cosas. Es verdad que Dios con su aliento creó, pero también es cierto que el Espíritu Santo creó. Entonces, hay veces cuando vimos un caso en Salmo, ¿no?, donde en el castellano ponía espíritu en pequeño, en inglés se ponía en mayúscula, y estuvimos hablando un poquito de ese tema, de que no es tan fácil eso de traducir la Biblia, pero con esto del Espíritu Santo lo que no queremos hacer nunca es caer en la trampa de pensar que Él es un espíritu como el espíritu navideño o un espíritu de generosidad. No, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y Él es una persona incluso al que se le puede mentir. ¿Os acordáis, no? Al viento no, pero a una persona sí le podemos mentir. Y Ananías y Zafira, ¿qué hicieron? Mintieron. Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, bien, suficiente repaso para hoy. Hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es autor e iluminador. Y algunos ya sabréis por dónde va, otros no tanto. Algunos sois nuevos en el Señor y no habéis estudiado casi nada de la persona de Dios porque no habéis tenido tiempo. Entonces, para vosotros hoy habrá bastante información y enseñanza nueva. Es muy importante, por supuesto, saber cómo es el Dios que adoramos. Y al Dios a quien adoramos, cómo es. Y en concreto, cómo es el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver unos versículos. Los pondré en la pantalla. Si me puedes activar eso, David, no sé. Ahí. Primero vamos a ver la primera parte, porque otra vez es un mensaje como doble. La semana pasada, divino, creador, eran dos partes, y hoy también es autor e iluminador. Primero vamos a ver el tema de autor. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Aquí podríamos estar meses. ¿Cómo es que tenemos en nuestras manos una Biblia, un libro de libros que decimos que Dios escribió, cuando sabemos que hombres escribieron? ¿En qué quedamos? ¿Lo escribieron hombres o lo escribió Dios? La respuesta es sí, las dos. ¿Pero cómo? Bueno, eso es lo que vamos a ver, el Espíritu Santo como autor. Vamos a ver algunos versículos en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y 2, dice, estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras de David, el gran rey. Dijo David, hijo de Isaí, y esto es lo que él dice, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado
por mí. Y su palabra ha estado en mi lengua. A ver, ¿o es cierto o no? David supo que algunas veces, cuando él hablaba o escribía, el Espíritu Santo estaba en él, ayudándole a escribir lo que el Espíritu Santo quería. Tanto si era una canción, un salmo, como si era otra cosa, como partes de, poesía más que nada, del mismo libro de Samuel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Un viento no habla. Volvemos siempre a lo de siempre. El Espíritu Santo habla porque es una persona. ¿Bien? A pesar de lo que digan las sectas y algunas ramas raras incluso de los que se dirían ser cristianos. El Espíritu Santo habla, y en este caso habló concretamente a David, y David supo, era consciente de que estaba escribiendo, estaba poniendo en papel palabra de Dios. Muy interesante. Vamos a ver luego las palabras que se usan para este proceso. Inspiración, ¿nos suena la palabra, no? Lo veremos un poco más adelante. En Nehemías 9:30, en la oración famosa, bien conocida de Nehemías, dice, les soportaste muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. ¿Qué está diciendo Nehemías en su oración? Y eso que Nehemías es muy pronto. Muchos profetas vinieron detrás de Nehemías. Pero habían antes de él también profetas. Y él dijo, el Espíritu Santo, o bueno, él dijo más bien, tu Espíritu habló por los profetas. Así que los libros proféticos reconocidos desde hace miles de años como parte de la Biblia, fueron palabras testificadas a los profetas por el Espíritu de Dios. Miqueas, otra persona, hemos hablado de David, hablamos de Nehemías, otro es Miqueas, dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jehová su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas, el profeta, sabía que Dios le estaba usando para dar juicio, para denunciar en ese caso el pecado del pueblo. Estamos hablando de algo importante, hermanos. Esto no es teoría que lo puedes archivar en la biblioteca y olvidarte de ella. No, estamos hablando de que Dios eterno, recuerda quién era Dios, o sea, quién es el Espíritu, la semana pasada, es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente. El Dios eterno ha hablado a través de un insignificante hombre, una persona. Dios ha hablado a través de un hombre, en este caso. Primera de Samuel. Vamos a ver en la Biblia, tengo aquí unos versículos, si queréis ir a Primera de Samuel 10, vamos a verlo aquí, un relato curiosísimo. Lo voy a leer, escuchar bien, porque intentaré no decir mucho, dejar que el texto lo explique bien, ¿vale? Está hablando el Señor, Samuel está hablando a Saúl, el que va a ser primer rey, un rey malo, o sea, un fracaso de rey, pero bueno, fue rey. Dice en el versículo 6, Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre,
Dios te va a cambiar y vas a ser otra persona en cierto, o sea, desde el interior. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás, hablarás. ¿Bien? Versículo 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Jehová, o Dios, está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Y en el versículo 10, fijaros en el versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Estamos hablando de Saúl. Y el Espíritu de Dios, este sí que tengo en pantalla, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Así que cuando el Espíritu, y esto, por cierto, eso que profetizó Saúl no está en la Biblia. No lo tenemos, no sabemos qué dijo. ¿Vale? Así que no todo lo que el Espíritu Santo dijo, lo tenemos. Pero el hecho de que el Espíritu Santo a través del hombre habla, está muy claro, está clarísimo. Si no, ¿cómo podría Dios hablar al hombre? Pues si quisiera, me imagino que podría decir un ángel que nos pintara algo en el cielo, ¿no? Sería una manera. Pero no hizo eso. O podía entrar en nuestra cabeza y ponernos una pantalla y vemos. No, pero es que no. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo ha hablado Dios al hombre? A través del Espíritu Santo escribiendo su palabra. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a veces hablaban ángeles, a veces hablaba la misma persona, el Señor Jesucristo, pero a lo largo de toda la historia bíblica, Dios está también estableciendo su palabra escrita, porque un día va a quedar cerrada, para nunca más ser cambiada, para nunca jamás añadirle nada, y va a ser completa. ¿Cuándo va a ser eso? Lo hablaremos pronto. Bien. Entonces, creo que hay Salmo 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Veis algo raro ahí? Está la E con minúscula. Bueno, los traductores a veces no saben exactamente por dónde mandarle. En este caso la han puesto en minúscula. En inglés, en la Biblia que yo uso, está en mayúscula. Entonces, para que sepáis de que está ese tema ahí, pero cuando tú lees eso, con lo que hemos estado haciendo, ¿quién crees tú que está guiando en la tierra de rectitud? ¿A quién te parece? Al Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me entendéis? Si lees ese versículo, ¿tú qué piensas? ¿Que es un espíritu no sé qué o es el Espíritu de Dios? Parece el Espíritu de Dios, ¿no? Yo diría que sí. Y es otro versículo que para mí es claro. Muy bien, bueno, vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar el Antiguo Testamento de momento y nos vamos a ir al Nuevo. Y en el Nuevo vamos a encontrar cosas nuevas, ¿vale? Nos va a hablar mucho la palabra, nos va a enseñar mucho Dios, cosas que no sabíamos en el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16, un versículo clave. Este versículo es uno de los más importantes en todo este tema, aunque curiosamente no aparece el Espíritu Santo en el versículo. No aparece pues porque no es el propósito del versículo, pero está ahí, es la obra del Espíritu Santo, lo veremos en un momento. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, no sé qué me ha pasado con la palabra ahí, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vale.
inspirada por Dios. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué quiere decir inspirado por Dios? ¿Es lo mismo que un artista se inspira y hace una buena obra de arte? Eso es inspirado también, ¿no? Sí, pero. Sí, pero. Pero hay algo muy diferente en esa inspiración. Bien, me va a ayudar ahora mi esposa. Me va a ayudar a predicar. No, ven para aquí adelante. No, ahí de atrás no quiero que lo vean. No te dije, ¿eh? Bien. Toda escritura inspirada por Dios. La palabra inspirada, inspiración por Dios, inspirada es una palabra para todas esas tres. La palabra en griego es theoneustos, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Theo, si os suena, teología, ¿qué es? El estudio de Dios. Theo es Dios, ¿vale? En griego. Y neustos también nos suena, igual te suena de neumático, ¿no? ¿Neumático? ¿Neumático? ¿De qué es un neumático? ¿Qué tiene un neumático? Tiene aire. Aire. Neumonía, ¿qué es la neumonía? Es un problema del pulmón y nos cuesta respirar y al final te pueden matar, ¿no? Esas dos palabras tenemos ahí, Dios, aire, o viento, o aliento, la respiración, ¿vale? Y entonces, esto primero se usó, se cogió la palabra neustos para instrumentos de viento. ¿Cuántos sabéis lo que es un instrumento de viento? Vale, no es una bandera, ¿eh? Una bandera, ¿eh? Vale, un instrumento de viento no es un instrumento de cuerdas. ¿Vale? Esto de cuerdas. Un instrumento de viento funciona con aire, con aliento. ¿Vale? Noemí me va a tocar lo que tú quieras. Si quieres tocar la escala, gira para que les pueda llegar el sonido bien. ¿Vale? Venga, lo que tú quieras. Muy bien. Oye, ¿le queréis subir otra vez? Venga, otra vez. Ahí mismo. Mira, ya está completo. Muy bien. Ahora, ¿qué ha hecho? ¿Quién ha tocado las notas? Mira qué discusión tenemos, ¿eh? Ahí tenemos una flauta. ¿Lo sacó la flauta o lo sacó Noemí? A ver cómo le separas, ¿no? A ver, ¿cómo le separas el limón de la cáscara? Va junto, ¿no? Hay que separar. O sea, Rudy toca la trompeta. Y si ensaya, algún día tocaremos algo juntos. No sé si me entiende, pero bueno. Toca la trompeta. La trompeta es otro instrumento de viento, de aliento, ¿no? Muy diferente a la flauta. Según Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y Pablo cogió ese término y esa es la idea. El hombre, la persona, el ser humano, fue un instrumento a través del cual sopló Dios su palabra. ¿Vale? Inspirada por Dios. Por eso, esto es un milagro. Esto es un milagro. Hace poco alguien me vino con una Biblia bastante destrozada, de uso. No quiero tirarlo, ya, yo tampoco, claro, yo tengo Biblias ahí de mi niñez, es que ¿quién quiere tirar una Biblia? Y la Biblia mía normal, la que yo leo todos los días en inglés, se está cayendo. No la uso
para la lectura de todos los días, porque literalmente se me va a caer a pedazos, pero lo tengo ahí, y lo abro y anoto donde voy a leer y tal. Yo uso el iPad. Pero ahí tengo mi Biblia, que se está cayendo, porque la he leído tantas veces y la he abierto tantas veces que claro, solo resiste lo que resiste, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos nosotros tanto amor por este libro? Cuando el hombre de la calle, la persona de la calle dice, eso son fábulas. ¿Cómo que fábulas? Leyendas, como si fuera mitología griega, ¿no? A ellos les parece igual. ¿Por qué? ¿Por qué no saben? Porque sus ojos están cerrados. Qué triste, para mí, qué triste que a veces hay creyentes que no leen su Biblia. No se dan cuenta lo que tienen. Y pueden vivir un día así, otro día así, 3 días. ¿Dónde está mi Biblia? A ver, ¿dónde está mi Biblia? Ah, creo que ya sé. Madre mía. Entonces, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a verlo, porque ahí hemos visto lo que quiere decir la palabra, pero en 2 de Pedro 1:20 tenemos este versículo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy importante entender esa palabra. No me gusta del todo, porque no es que la palabra es mala, interpretación, pero esconde el significado. Ojalá hubiese mejor palabra, pero es que no sé cuál hay, y los traductores tampoco, por eso usaron esa, ¿no? Pero la palabra interpretación viene de ese verbo que tengo ahí en rojo, soltar o desatar, como que tienes un paquete y sueltas, abres el paquete y sueltas lo que hay dentro, la palabra. Y se decía de los profetas en el Antiguo Testamento, decía Dios que ellos soltaban palabras mentirosas y profecías que eran mentira, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo interpretaba, o los hombres influidos por el Espíritu Santo interpretaban la verdad de Dios. Abrían, soltaban, desataban, expresaban la palabra de Dios. Y es que la palabra interpretación nos parece que tiene que ver con entender. Y no es tanto con entender, aunque eso parece. Es más bien porque además el mismo versículo que le sigue lo explica, ¿vale? Mira el versículo siguiente, tenlo presente, ¿vale? Estamos haciendo cosas de adultos, ¿eh? Tienes que estar pensando. Si estás dormido, te vas a perder. Tienes que pensar conmigo, porque estamos viendo temas, estos son temas altamente importantes. Porque estamos hablando de que si Dios habla o no habla, y cómo habla, ¿no? Entonces, el versículo siguiente, mira lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída, ¿ves? Ahí está el concepto de traer, de sacar, de llegarnos la palabra. Nunca fue traída por voluntad humana. O sea, no es que Isaías dijo un día, vale, pues yo voy a escribir el capítulo 60. Y se pone ahí a la mesa, coge su pluma y taca, taca, taca. No. No fue por voluntad humana. Nadie jamás se puso a escribir la Biblia por su propia cuenta. Nunca. Eso es lo que dice. Y eso es lo que es cierto. Si no, estaríamos leyendo opiniones humanas. Y tu opinión vale lo mismo que mi opinión. Nada. Es una opinión, ¿vale? Puede valer, puede no valer, depende, relativo, bueno, ¿me entendéis? No me interesa tanto saber lo que el hombre dice. Si quiero saber lo que el hombre dice, abro el periódico, sea el digital o el de papel, y lo cierro y digo, esto es una basura, adiós. Porque muy poco hay que merezca la pena, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que dice Dios. ¿Cómo sé lo que ha dicho Dios? Pues Dios me ha dado un libro de libros.
en el cual me explica cómo vivir, en el cual me explica de dónde vengo. Los más inteligentes del planeta no tienen ni idea de dónde vienen. Uno dice, hace 20.000 millones de años no sé qué, el otro dice, hace 40.000 millones de esta forma, el otro no tienen ni idea. No están de acuerdo. Solamente están de acuerdo la mayoría en una cosa, que no fue Dios. En eso se ponen de acuerdo, pero en nada más. Pero la Biblia me dice dónde soy, me dice por qué estoy aquí. Y me dice a dónde voy. No fue traída por voluntad humana, esto es muy importante entender, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y se entiende, escribieron, siendo inspirados. Hombre, otra vez la palabra. Inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? No es la misma palabra. Y yo también, estudiando esta semana, dije, no me había dado cuenta yo de eso. Así que he estado aprendiendo también. ¿Os acordáis que quería, de qué palabras vino inspiración? Inspirado. ¿De qué dos palabras? Dios y aire, o aliento, o así. Esto, inspirado, es completamente otra palabra y quiere decir nada más que llevar. Así que, ¿por qué usaron inspirados? Porque es correcto, está bien, pero claro, no nos... Y dices, y es que yo no sé griego, y da igual, tienes Google, pues ya, mira, ya lo sabes. Muchas generaciones no han tenido eso, pero nosotros tenemos increíbles ventajas hoy en día, pero esto lo puedes encontrar completamente gratis con tu móvil, lo de las palabras. Pero si leemos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por él, o llevados es llevar así. Llevar es cargar. Yo llevo la Biblia y lo pongo ahí. Fueron llevados, fueron cargados por el Espíritu Santo. ¿Se entiende o no? Claro. ¿Está mal inspirados? No, está bien. Pero entendemos lo que quiere decir. Es otra palabra. No está hablando de la inspiración de cómo fue en sí, nada más que... Pero ¿a quién lo atribuye? Al Espíritu Santo. ¿Vale? Bien. Tenemos que correr, que nos queda poco tiempo. Entonces, hemos visto que el Espíritu es el autor de la Biblia. Es otro tema entero. Los libros de la Biblia. ¿Por qué tenemos 66? De hecho, los judíos tienen menos. Porque unen Primera y Segunda Samuel son un libro. Y cosas ahí, hay otros números, ¿no? Pero bueno, nosotros los tenemos así, están como están. La Biblia, Dios lo terminó de escribir, el Espíritu Santo, el autor, terminó de sacar Biblia con la muerte del último apóstol. No vamos a ver esto se puede ver, pero hoy no hay tiempo, no vamos a hacerlo. ¿Quién fue el último apóstol en morir? Juan, el apóstol Juan. Murió de muy viejo. Tenía unos 90 y pico años, más o menos. ¿Vale? Creo que murió en Éfeso. Juan escribió el último libro del Nuevo Testamento y el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Y cuando terminó Apocalipsis dijo, sí Señor, buen Señor, ¿cómo lo dice en castellano? Yo lo leo en inglés. Cada mañana de mi vida leo este versículo para recordar, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Amén, sí, ven Señor Jesús, así termina la Biblia. Y a partir de ese momento ya no hay más Biblia. ¿Cómo dio el Espíritu Santo la Biblia? Hemos hablado un poquito. Hay tres
teorías más o menos, que lo dictó a las personas, no creemos eso, que simplemente adaptó, dejó que los escritores adaptaran a su modo las cosas, tampoco. Y la tercera, la que creemos todos, prácticamente los que hemos conocido jamás al Señor en la Biblia, es que Dios, el Espíritu Santo, supervisó de forma que todo saliese absolutamente perfecto. Pero cuando terminó, esas palabras quedan escritas, ya no cambian, y nosotros vivimos 1900 años más tarde. ¿Cómo pueden hablar a nosotros palabras escritas a unas culturas que son muy diferentes a las nuestras, que no tenían ni móviles, ni coches, ni pisos como tenemos nosotros, ni aviones, bueno, ¿cómo pueden ser? Bueno, ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. La obra iluminadora del Espíritu Santo. Lucas 24:27, el Señor Jesús está hablando con dos discípulos que se creen que Jesús ha muerto definitivamente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué pasó aquí? El Señor Jesús a estos dos discípulos les llevó al Antiguo Testamento y les abrió los ojos y entendieron que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. El mensaje del Antiguo Testamento, como hemos visto en el instituto que nos dio el hermano David hace unos meses, el propósito del Antiguo Testamento y de los reyes y de los profetas y de los sacerdotes, el propósito era demostrar que hacía falta uno perfecto y es Jesús el Mesías, que era el rey perfecto, el sacerdote perfecto y el profeta perfecto. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba iluminando, abriendo el entendimiento de esos dos discípulos. Entonces, se fue Jesús al cielo, al lado del Padre, ¿y quién va a enseñarnos acerca de la Biblia? ¿Quién nos va a abrir la palabra de Dios? ¿Quién te va a enseñar lo que quiere decir la palabra? El Señor Jesús dijo en Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Él, hablando a los discípulos, en específico a ellos les decía, el Espíritu Santo os va a ayudar a recordar, etcétera, etcétera. Hay otros versículos, pero en general, Él dijo, enviaré el Espíritu Santo, y esto lo veremos en otros mensajes, enviaré el Espíritu Santo para que os ilumine. Por eso, el incrédulo que coge la Biblia y lo lee, no lo entiende. O casi nada. Dile, José, ¿qué decías? También, es verdad. Pero el incrédulo muchas veces no lo entiende en absoluto. Lees un libro. A ver, Sol, ¿cómo puedes leer esto y entender algo? ¿No? Porque es un libro cerrado. Veremos por qué, pero no creo que llegaremos hoy. Pero el por qué está en la persona del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús se fue, pero ¿quién vino en su lugar? El Espíritu Santo. ¿Y por qué? Pues porque el Señor Jesús estaba limitado, valga decirlo, solamente en esta situación, el Señor Jesús se limitó a un cuerpo. Y no puede estar en todos sitios a la vez en su cuerpo. Él se volvió y su espíritu sí puede estar con todos nosotros. Y el hermano Aarón seguro que tuvo ya sus cultos hace 5 o 6 horas y el Espíritu Santo estaba con ellos en el culto de ahí en Nepal. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, os guiará. Si tú lees la Biblia y no la entiendes
y eres creyente, más tiene que ver con tu entendimiento de quién es el Espíritu Santo que otra cosa. Y tu actitud hacia el Espíritu Santo. Porque podemos, como el Espíritu Santo es una persona, podemos ofenderle. ¿Qué crees tú que pasa cuando ofendes al Espíritu Santo? ¿Qué crees? Va a retirar su bendición, va a retirar su ministerio, va a retirar su... Todo tiene su lógica, ¿no? 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu, mayúscula, ¿veis ahí? El espíritu que procede de Dios, proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu es un maestro, ¿verdad? ¿Quién más enseña? Solamente puede enseñar un maestro. El Espíritu Santo es un maestro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede percibir o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo que hemos dicho, el incrédulo no tiene al Espíritu Santo dentro y no puede entender porque para él son locura. Y tristemente para muchas personas que conocemos, la palabra de Dios es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que tiene al Espíritu Santo dentro, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que terminar con eso. Ya se fue el tiempo. Pero hemos visto que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y es su iluminador. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros, como creyentes, si somos salvos, tenemos dentro de nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, veremos eso en otro domingo, tenemos dentro de nosotros el traductor y el maestro y la explicación y todo lo que necesitamos está en nosotros. Y simplemente tenemos que leer la palabra de Dios y pedirle, Señor, abre mis ojos, ayúdame a entender, enséñame, necesito, y el Señor va a hablar a nuestro corazón y nos va a enseñar cosas que nos van a ayudar para ser lo que Él quiere que seamos. ¿De acuerdo? ¿Entendemos eso? ¿Está todo claro? Más o menos. Queda mucho que se podía decir, pero por lo menos cuando veis ese título, autor e iluminador, sabéis muy bien de qué va, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por su Espíritu Santo, que es nuestro fiel amigo. Oremos y ya hemos terminado. Gracias, Señor, por esto.